Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, el estribo, el pie de amigo, nos lo ofrece Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Eso dice Fito Páez. Sí, señor. Y así ha sido, así tiene que ser, como siempre. Tanta sangre que se lleva el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan simple como pensaba, no será tan fácil como abrir el pecho y sacar el alma. Fito Páez, bueno, para días como hoy. El pueblo dominicano ha ido a las urnas, el pueblo dominicano parece ha expresado su opinión. Ahora dirán, no sé si dirán que se compraron votos o no. Sí, lo dice. Lo dicen, ¿verdad? Sí, pero entonces ¿quién fue que los compró? Que no dio resultado. Sí, porque así que son las cosas. Usted verá cómo esa mentira se la van a ir tragando poco a poco. No, participación Poco a dice que poco. pasó Sí, de 9 a sí, 19, sí, una cosa claro. así la compra. Bueno, bajó o subió. No, que Anda, subió, se anda para duplicó la la compra de votos, porra. según ellos. Parece que hasta Participación Ciudadana estaba comprando Ahora mire, entonces. ¿por qué no decirlo en dominicano eso que usted Ajá, dijo de dígalo, de Confito Páez? Fito Páez. El que gana es el que goza. Decimos los dominicanos, el que gana es el que goza. Ah, Es bueno. que, No, porque son diferentes visiones del asunto y versiones también. Visiones y versiones. Claro que sí. Esa es la realidad. Pero bien, el proceso ha transcurrido, o está transcurriendo, porque creo que todavía se está contando. escrutando, contando datos en la Junta Central Electoral. Como volvimos a los papeles, ahora todo es más largo porque tuvimos que volver a los papeles. Y la verdad que sin dudas lo que ocurrió el 17 de febrero trajo como consecuencias lo que ocurre este 15 de marzo. Una cosa no está desconectada de la otra y alguna vez quizás se sepa lo que pasa. Si no nos quedamos como en el 1966 cuando Juan Bosch tuvo que concurrir a las elecciones a perder. Tuvo que concurrir a las elecciones a perder y mucha gente entiende que no, que fue derrotado. Porque, ¿me entiende? Fue derrotado un hombre que había ganado con el 60%. Poco tiempo antes, sí, casi el 60%, en el último torneo electoral. Tuvo que asistir a verse derrotar para que pudieran salir las tropas de ocupación norteamericana. Él sabía que iba al gran primer matadero electoral que se veía en la República Dominicana, y vio, pero el precio a pagar era ese. Él no sería presidente, pero al menos el compromiso de que se fueran las tropas de ocupación norteamericana era ya una victoria, ese compromiso. Y efectivamente ganó el doctor Balaguer, entre comillas, ganó entre comillas, pero las tropas de ocupación de los Estados Unidos empezaron a salir poquito tiempo después. De manera que Bosch, que a muchos ven como derrotado, también habrá que ponerlo entre comillas en esas elecciones, realmente consiguió mucho, porque consiguió que se cumpliera con el compromiso de sacar a las tropas de los Estados Unidos de la República Dominicana. Las tropas que habían venido en abril del 65, el 28 de abril del 65 ya estaban en eso, ¿no? Para ahogar el deseo del pueblo dominicano de ser libre y de tener una democracia plena. Nosotros pues hemos acudido a las elecciones ayer y hemos votado y bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido. Lo que hay que analizar, pues habrá que analizarlo también y el pueblo pues sabrá parte o buena parte de ese análisis como tiene que ser hecho. De pronto lo que tenemos por delante, además de este
acontecimiento de ayer, lo es la epidemia del coronavirus. El gobierno dominicano está haciendo todo lo que tiene que hacer para hacer frente a esto. Antes de que tú pasaras el tema del coronavirus, sí, señor, que nos va a llevar el así resto, sin año. Vaselina, sí, exacto. Sí, el resto del año. Bueno, no sé, usted parece tener información que yo no he obtenido, porque no ha pasado una sola cosa, pasaron 158 cosas. Sí, claro. Y en muchos lugares, pues algunos serán los ganadores y en otros. Claro. Lo que ha pasado en términos reales en el día de ayer es que con una baja participación, hay que decirlo. Yo no llamaría abstención, porque la abstención en general no se trata de una decisión es así, individual. Es una baja participación. Es una baja participación y además no había una voluntad política que llamara a la abstención, que es una actitud ante un proceso diferente. Claro, sí. Gente que por el coronavirus, digamos, decidió que no iba a salir de su casa, sino que iba a comprar papel de inodoro en los supermercados. ¿Verdad? Sí. Entonces... Sí, porque uno se muere de una cosa y otro de otra. Y otro de otra. Pero en general podría decirse igual, que hubo municipios en donde la votación fue más concurrida, más importante que en otras plazas. Y generalmente esto acontece de manera penosa. Aquí estamos hablando pamplina en el sentido de que la Junta Central Electoral no ha podido rendirle ni siquiera un boletín significativo a la población. Lo que de alguna manera también pues pone en evidencia lo absurdo que fue pasar a la etapa de trucutú y los garrotes. Estas son lecciones. La participación de la gente, los teóricos, politólogos y en general los dominicanos, pues tendremos que ponderar las razones en cada caso de por qué se ha producido determinados resultados. El país tenía que salir de esto y hacerlo con cierta prontitud, aunque hay personas que se autoconsideran sabelotodos y demás, que entendían que había que posponer los comicios que se celebraron ayer porque por el tema del coronavirus. Y lo cierto es que eso pudo ser o no ser. Y para el país, que está ya de cara en esta semana de manera rápida, de cara a una respuesta, si se quiere, más conservadora, más agresiva, de protección de la población, el país le hubiese resultado extraordinariamente costoso y traumático una posposición, una nueva posposición de las elecciones de ayer. Por lo tanto, en este contexto, que en realidad no es el más positivo, el más adecuado, se produjo lo que se pudo. Y como he dicho, bueno, que celebre el que tenga motivos para celebrar. El país tiene que seguir adelante, ya no solo de cara al coronavirus, sino a las elecciones de mayo próximo. Recuerden que en el país todavía esto del coronavirus y hay que lamentar la muerte de la dominicana en Italia. Terma Martínez, hay que dominicana, residente en Italia. Exacto. Primera víctima dominicana del coronavirus, pero en Italia. Aquí todavía no tenemos víctimas dominicanas. Primero, hay que entender que nosotros no nos vamos a escapar de esto y que aparecerán casos de transmisión comunitaria. ¿Cuándo? No sabemos. Ahora, en Estados Unidos, y aquí viene parte de mi comentario con respecto a este tema, bien vemos, porque no vemos los resultados electorales planteados por la Junta, pero sí vemos que
Las grandes ligas están planteándose comenzar en mayo. Esa cosa que hacen los gringos todos los días. Ver el juego de la pelotica y los guantes y los bates. Posponer el comienzo de la temporada. Posponer eso y posponer cualquier otra cosa. Porque resulta ser que ciertos gobiernos, y en particular el gobierno norteamericano, que no invierte en planes sociales de protección a la gente, medio soltó en banda en su momento esos casos que aparecían como casos de influenza y no había el seguimiento, no hubo el seguimiento a la mayoría de estos como para estudiar realmente de manera científica, como otros países ya lo han hecho, concretamente China, Corea y demás. Y ahí hay un subregistro en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí, que nosotros no podemos estar cuidando de los iraníes, de los chinos, que ya resolvieron el problema, pero nuestro flujo más importante de este viene de Estados Unidos y va a Estados Unidos. Es decir, que nosotros tenemos también por delante ese reto, porque los norteamericanos pues tienen recursos, es cuestión de que lo apliquen, no lo habían hecho ya y es el gran tema que ellos tienen, según la comunidad científica, que se ha referido a lo que ahí puede estar sucediendo en Estados Unidos. Pero, mira Ramón, en ningún caso, fuera de China y de Corea, se ha llegado al pico, a lo que llaman el pico, ¿verdad? El desarrollo máximo. De víctimas. En este caso de la pandemia, ¿verdad? De coronavirus. Pero todas las medidas, bueno, se tendrán que tomar, pero nosotros no hemos llegado a ese punto. Probablemente nos llegue un poco más tarde que otros y se nos venga a presentar también más tarde que otros picos de la pandemia en otros países. Y la verdad es que hay que cuidarnos más que nada, y esto lo digo responsablemente, hay que cuidarse más que nada del pánico. Porque ni el pánico no es el que resuelve el problema. El autoaislamiento tampoco es el tema. Porque usted puede parar. Incluso, por cierto, yo quisiera unas vacaciones que nunca las he tomado. Ajá. Sí, yo espero. Yo también. De verdad, podemos aspirar a eso. Yo también pero aspirando. Hay que entender. Aspirando por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Hay que entender, amigas, amigos, dominicanos y dominicanas, que sí podemos reducir al mínimo la contaminación y expansión haciendo lo que nos indiquen las autoridades y los organismos que están acompañándolas. Y no fomentar el pánico, porque corremos entonces el riesgo de creer que comprando papel sanitario se va a resolver el tema de esta pandemia. Sí, porque usted conoce el cuento de la peste, ¿verdad? Hay mucho. Usted lo conoce, el de la peste y el labrador, el labriego. Sí, porque la peste iba camino a Bagdad y el labriego le preguntó a la peste qué era lo que iba a hacer en Bagdad. Dice, voy a matar a 500 allá. Sí. Y él dice, bueno, vaya bien entonces. Y la peste llegó a Bagdad y mató a 500, pero cuando venía de regreso se encontró otra vez con el labriego y le dice, oye, pero qué bárbara, tú me dijiste que iba a matar 500, pero mataste 5,000. Dice, no, yo maté 500, los otros se murieron de miedo. De miedo, exactamente. Yo hice lo que iba a hacer, eran 500, los otros se murieron de miedo. Entonces, eso ocurre con esto, ese cuento de allá de la Edad Media, ilustra muy bien el de que mucha gente se muere del miedo. Y eso explica la situación que hemos visto incluso unos días antes, cuando, y mira qué interesante, porque el viernes, el jueves, por ahí, estaba la gente con los supermercados abarrotados, el miércoles, jueves, viernes, esos días, ¿no? Porque le habían dicho que a partir de hoy, el lunes, no se sabía lo que iba a pasar en la República Dominicana.
Lo que venía para la República Dominicana este lunes era una cosa, ya usted sabe, ¿entiende? Entonces empezó la semana que viene con ese rumor. ¿De quiénes? Vaya usted a saber. Gente con miedo, gente en pánico, que no panda el cúnico, decía el Chapulín. Que no panda el cúnico, es decir, que no cunda el pánico, porque el pánico es lo peor que puede ocurrir en cualquier situación. El miedo paraliza. La realidad. Bueno, estaba oyendo un comentario de un bárbaro que dice que médico, era un doctor Ureña ahí, que dice que en la República Dominicana van 800, ya él los contó. Sí. Ya él contó los 800 casos de virus, del coronavirus. No los ha contado la Organización Mundial de la Salud, no los ha contado la Organización Panamericana de la Salud, no los ha contado el Ministerio de Salud Pública, ni ningún de las autoridades, ni el Servicio Nacional de Salud, ni lo ha contado el laboratorio o los laboratorios oficiales que tenemos para eso. Él los contó. Ese doctor Ureña los contó. Que la foto de él es la que ponen en el audio que sale. No sabemos si es el mismo que estará hablando o si es un truco, ¿verdad?, de cámara que hacen estas veces, a veces con estas cosas también. Este bárbaro dice que van 800 casos, 800, no sé si dice que 800 muertes o algo así. Ya este señor, desde luego, dice él que médico, está contribuyendo, está poniendo su grano de arena. ¿Ni quién lo diagnosticó? No, claro, no dice quién lo diagnosticó, ni nada, ni dónde están. Pero él dice que hay 800 casos. Como decía Waldo Ariel, iba por 50 y qué sé yo cuánto, iba él, ¿verdad?